nosotros tenemos un número importante de heteropolisacáridos y ellos son sobre todo aminoglucanos, es decir, que tienen la mayoría de ellos grupos amino. Y entonces dentro de esos heteropolisacáridos podemos mencionar el ácido hialurónico, el condroitin sulfato, el 4-sulfato, el 6-sulfato, el dermatán sulfato, van a tener además grupos sulfatos obviamente, heparán sulfato, la heparina, queratán sulfato. Todos estos son polisacáridos que están recubriendo a las células. Muchos de ellos se encuentran dentro del material extracelular en diferentes tejidos y algunos tienen funciones muy específicas. La heparina, por ejemplo, tiene actividad anticoagulante y entonces obviamente va a estar recubriendo junto con el heparán sulfato lo que serían las arterias, por ejemplo, para que no haya problemas de coagulación indebidos. Entonces, cada uno de estos polisacáridos los vamos a encontrar en diferentes tejidos y van a estar formados por diferentes unidades de monosacáridos. El tamaño de cada uno de estos es muy variable. Entonces, uno de estos, sí. Una pregunta, cuando estábamos hablando del peptidoglicano, ¿ese seguía siendo polisacárido o era como aparte? No, ya es una estructura más compleja, porque son polisacáridos más estructuras proteicas. Pero ese tampoco lo podemos considerar como heteropolisacárido o homopolisacárido, ¿verdad? Es una estructura derivada de heteropolisacáridos, porque tiene dos tipos de unidades estructurales diferentes. Ok, gracias. ¿De qué? Ok, entonces dentro de los aminoglucanos podemos tener el ácido hialurónico, por ejemplo. Podemos tener el condroitin sulfato. Lo que quiero que vean es que tienen diferentes unidades estructurales y tienen también, en este caso, como son componentes estructurales, tienen enlaces beta 1,3. Estos sí los podemos sintetizar, sí los podemos romper, pero son diferentes a los beta 1,4. El queratán sulfato también, en este caso son beta 1,4, pero la unidad estructural no es glucosa, sino es N-acetilglucosamina con grupos sulfatos, en este caso en el carbono 6. Y la heparina tiene enlaces alfa 1,4. De hecho, la estructura de esta heparina tiene un error. ¿Sí lo visualizan? Manuel, ibas a decir algo. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿De qué dependía que fuese fácil romper los enlaces en beta 1,3, por ejemplo? Sí, en beta 1,3, por ejemplo, pero no en beta 1,4. Debe ser la enzima es específica y tiene que reconocer tanto el carbohidrato, el monosacárido que está antes como el que está después. Ajá. Entonces, el caso es que no tenemos nosotros una enzima que sea capaz de unir dos moléculas de glucosa y que estén en orientación opuesta en un enlace beta 1,4. Esa enzima no la tenemos. Curiosamente, sí tenemos una enzima que pueda reconocer por un lado galactosa y por otro lado N-acetilglucosamina. Es así. Ajá. Ok. Sí, suena un poco extraño, pero pues, el hecho es que así es. Ok, doctor, gracias. ¿De qué? ¿Ya ubicaron el error? Sí, doctor. Julio. Bueno, como es alfa 1,4, bueno, yo creo que el error es que está hacia arriba y debería de estar hacia abajo. Ajá, exacto.
Si nos están diciendo que es alfa 1,4, tendría que estar orientado hacia abajo. Ah. Esperen. Algo. Ah. No sé por qué las oculté. Perdón, déjenme regresar. Sí, ahora sí ya lo pueden ver. El error está, como nos dijo Tulio, en que si es un enlace alfa 1,4, aquí nos pusieron un enlace beta 1,4. Entonces aquí fue problema del dibujante y a la hora de revisar pues no se dieron cuenta. El enlace glucosídico correcto de la heparina pues es este que está aquí ilustrado. Aquí sí es un enlace alfa 1,4. Entonces, de hecho, la heparina, ya su estructura sería algo como esto. Vean que tiene un cierto arreglo helicoidal. Ahora, esto ya lo mencionamos también, son las unidades de los diferentes heteropolisacáridos. Y algo que es muy importante considerar desde el punto de vista médico es que los carbohidratos pueden reaccionar a través de sus grupos carbonilo de manera espontánea con otras macromoléculas, por ejemplo, con proteínas. Y entonces, de hecho, si hay exceso de glucosa circulando en el torrente sanguíneo, pues vamos a tener también un exceso de proteínas glucosiladas. Entonces, esa reacción espontánea entre glucosa y las proteínas, específicamente los grupos amino de las proteínas, es lo que llamamos glicación de proteínas. Le llamamos así glicación para hacer énfasis de que no es una reacción catalizada por enzimas, sino es una reacción espontánea. Y entonces, de hecho, se forman productos de glicación. De hecho, productos de glicación avanzada, o los abreviamos como AGEs, que viene del inglés. Entonces, en este caso, una hemoglobina, por ejemplo, que tenga un grupo amino libre, pues va a reaccionar con la glucosa a través de su aldehído. Se va a formar inicialmente lo que llaman los químicos una base de Schiff, es decir, con un enlace doble entre el carbono y el nitrógeno. Pero esa base de Schiff inmediatamente va a cambiar, su doble enlace cambia de posición, y una vez que cambia de posición, tiene la posibilidad de convertirse en una cetoamida. Y como cetoamina, tiene las posibilidades de ahora unirse a otras proteínas. Y entonces empezar a hacer entrecruzamientos entre proteínas. Y ya de por sí, el pegarle una molécula de glucosa a una proteína, ya va a cambiar su estructura. Pero si además hacemos que se empiecen a entrecruzar unas proteínas con otras, pues lo que vamos a tener es que finalmente se van a ir inactivando. Entonces, buena parte de los efectos tóxicos que tiene el exceso de glucosa es que hay una glicación excesiva. Y con eso tenemos entonces un entrecruzamiento entre proteínas que va finalmente a dañar a diferentes órganos. Los más sensibles en este caso serían los riñones, serían la retina,
sería el sistema cardiovascular. En el caso de la retina, el problema es que las proteínas del cristalino se van a empezar a formar aductos y entonces su estructura se va a modificar. Van a dejar de ser transparentes, se empiezan a volver opacos. Entonces, en el caso de la hemoglobina, pues la glucosa va a formar primero una base de Schiff y después lo que llamamos los productos de Amadori. Estos productos, entonces, su gran problema es que van a empezar a formar entrecruzamientos. Entonces, después les subo esta presentación. Me encontré una caricatura en donde explican con un poquito más de detalle cómo se da la aplicación y después cómo se dan los entrecruzamientos. No hace falta que los estudien realmente, con que simplemente sepan que los productos de glicación avanzada pueden formar entrecruzamientos, para el curso es más que suficiente. Y solo que ustedes vayan a ser endocrinólogos y se especialicen en diabetes, entonces sí tienen que saber un poquito más. Pero por ahorita eso es suficiente. Ahmed, ¿querías decir algo? Sí, ¿puedes repetir la definición de bases de Schiff y productos de Amadori, por favor? Sí, la base de Schiff se forma siempre que reaccione un grupo amino con un grupo carbonilo. Se libera el oxígeno y se sustituye por el grupo amino. Y después esa base de Schiff, decíamos, pierde su doble enlace carbono-nitrógeno y termina formando una cetoamina. Y esa cetoamina es la que da origen a los productos de Amadori. Entonces, los productos de Amadori son los que tienen cetoaminas y tienen la posibilidad de formar entonces entrecruzamientos. Gracias. ¿De qué? Entonces, aquí, por ejemplo, ya tendríamos un detalle de una hemoglobina glucosilada. Entonces, una lisina, por ejemplo, que tiene su grupo amino, sería susceptible de ser atacada por una molécula de glucosa y formar entonces una base de Schiff primero y después los famosos productos de Amadori. Entonces, esto va a cambiar su estructura y sobre todo va a formar entrecruzamientos. Entonces, de hecho, la hemoglobina glucosilada es un muy buen indicador de los niveles de glucosa en los 90 días previos a la determinación de la hemoglobina glucosilada. Y esto es porque la hemoglobina tiene una vida media de 90 días. Entonces, a lo largo de su vida, si ha existido una exposición a niveles altos de glucosa, pues ustedes pueden corroborarlo midiendo los niveles de hemoglobina glucosilada. De hecho, siempre va a haber hemoglobina glucosilada porque siempre tenemos glucosa circulante. Pero el porcentaje de hemoglobina glucosilada pues debe ser bajito. De hecho, entre 4 y 6% se considera como normal. Pero cuando los niveles de glucosa están arriba de 100 y empiezan a subir a 200, a 300, entonces vean que los niveles de hemoglobina glucosilada pueden subir hasta el 10% o arriba del 10%. Entonces, diagnosticar diabetes a partir de hemoglobina glucosilada es un indicador muy, muy confiable. Ahí sí no hay ninguna duda. La glucosa en ayuno tiene el inconveniente de que las determinaciones de glucosa en ayuno pueden variar mucho de hecho, de una medición a otra. Depende también si la persona realmente estaba en ayuno cuando se hizo la medición de la glucosa, que no haya tenido alguna emoción fuerte el día previo o algo que lo haya estresado mucho. No es tan confiable que ustedes
hagan un diagnóstico de diabetes a partir de una sola determinación de glucosa en ayuno. Pero si la pueden corroborar con la hemoglobina glucosilada, pues ya no tienen ahí sin ninguna duda. Ahora, ustedes no pueden pedirle a todos sus pacientes que se midan la hemoglobina glucosilada. Algunos tendrán la posibilidad de pagar el análisis sin ningún problema, pero a otros sí les va a pesar. Entonces, no es lo mismo un análisis de glucosa en sangre que cuesta como 10 pesos a otro que cuesta del orden de 500 pesos. Entonces, sí deben de considerar eso también. Entonces, de hecho, otro de los problemas que tienen las proteínas glucosiladas es que nosotros tenemos receptores que se activan por productos avanzados de glucosilación y cuando se activan, estos a su vez desencadenan procesos inflamatorios. Entonces, buena parte también de los problemas del exceso de glucosa es porque se desencadenan procesos inflamatorios, básicamente por la formación de estos productos avanzados de glicación. Entonces, no solo es la inactivación de la proteína, sino la activación de los procesos inflamatorios. Ok, entonces, a ver, resumiendo ahora sí, ¿cuáles serían las funciones de los carbohidratos? Entonces, de hecho ya me las habían dicho, pero preferiría que me las recordaran otra vez. Aporte inmediato de energía. Una es que son una fuente inmediata de energía, correcto. Sí, de hecho, los monosacáridos los asimilamos muy, muy rápidamente. Glucosa, fructosa, hasta los disacáridos también, con la sacarosa, la maltosa, la lactosa, son una fuente inmediata de energía. Pueden ser también, habíamos dicho, una reserva de energía. Entonces, en este caso, puede ser el glucógeno que almacenamos nosotros o el almidón que almacenan las plantas. ¿Dónde van a tener las plantas sus reservas de almidón? No, En las raíces, puede ser en algunas raíces cuando forman tubérculos, por ejemplo. La papa es una raíz muy engrosada y ustedes saben que tiene cantidades muy altas de almidón. Entonces, de hecho, la papa, la razón por la cual almacena tanto almidón es porque es una planta que vive en climas relativamente fríos. Entonces, cuando llega el invierno y neva, la parte aérea de la planta se muere, pero el tubérculo que queda ahí enterrado, sigue vivo, de tal manera que al año siguiente puede retoñar. Y de las plantas, Está una en fuente, las hojas, ¿no? tienen poquito también en las hojas. ¿Qué cultivamos en grandes cantidades? ¿Y qué productos Maíz. sacamos? Maíz. El maíz, por ejemplo, y lo que nos comemos son las semillas. Las semillas tienen grandes cantidades de almidón, porque de hecho la semilla lo que tiene es las reservas de energía para que pueda de ahí crecer una planta nueva. Entonces, todas las semillas y obviamente todos los cereales tienen cantidades elevadas de almidón. Uh-huh. Ok. Van a formar también estructuras, ¿no? ¿Qué estructuras dijimos que iban a formar? paredes celulares, La pared celular, ajá. En el caso de las plantas, con celulosa, en el caso de los hongos, con quitina, los exoesqueletos también, en el caso de los insectos, los crustáceos, y nosotros, bueno, también todo el material
extracelular que está entre los tejidos también con los heteropolisacáridos. Y además tenemos los oligosacáridos que van a participar en el reconocimiento celular. Entonces, en realidad tenemos una buena variedad de función de carbohidratos estructurales. Doctor, una pregunta. En la anterior diapositiva había una parte donde solamente puso polisacáridos y luego lo de plantas y los animales. ¿Es porque solamente los polisacáridos nos dan en la anterior, doc? Ajá, ¿Es porque solamente esos dos nos dan la energía? son los principales, sí. A principales. Ok, gracias. Sí, de hecho, la mayor parte de la energía que obtenemos de la dieta es básicamente de almidones. Más o menos el 60, más de la mitad de la energía que nosotros obtenemos de la dieta son carbohidratos. Y la parte sustancial de esos carbohidratos son almidones. O teóricamente deben ser almidones, no debemos de abusar de los azúcares. Aunque la verdad es que las dietas actuales tienen niveles exagerados de azúcar. Y de ahí entonces la literalmente epidemia de diabetes. De hecho, ahora ustedes van a tener niños con diabetes, lo cual era hace 20 años era impensable. Ok, entonces, de los oligosacáridos, pues ya dijimos que puede haber una gran variedad y esa gran variedad entonces permite que diferentes tipos celulares puedan tener diferentes oligosacáridos y entonces podamos distinguir nosotros una gran diversidad de tipos celulares simplemente por las cubiertas que tienen distintas de sus oligosacáridos. Entonces, esos oligosacáridos pueden estar unidos a proteínas. Entonces, estaríamos hablando de glucoproteínas. Decimos en general que son glucoproteínas si el componente mayoritario que podemos observar son los carbohidratos, los oligosacáridos, pero podemos hablar también de proteoglucanos si el componente mayoritario son proteínas y son relativamente pocos los carbohidratos que están unidos. Y también pueden estar unidos los oligosacáridos a los fosfolípidos de la membrana. No necesariamente tiene que ser una proteína. Entonces, en realidad, nosotros podemos tener diferentes posibilidades. Tenemos además la posibilidad de que las proteínas extracelulares puedan tener también oligosacáridos, pero siempre por fuera de la célula. Entonces, realmente la estructura de la membrana, tanto por dentro como por fuera de la célula, es bastante complejo. Aquí es una caricatura, aquí sería otra caricatura, y está haciendo el mismo énfasis. Pueden estar unidos los carbohidratos a los lípidos o a las proteínas. ¿Cómo se van a unir? Pues ya habíamos visto la posibilidad de que se unan a través de grupos amino, pero pueden hacerlo también a través de grupos alcohol. La serina, la treonina, pueden formar literalmente un enlace glucosídico. Pero a través de del nitrógeno va a ser principalmente a través del asparagina, con su amida. Entonces, a través de la amida también se van a enlazar los carbohidratos, y en este caso los oligosacáridos. Entonces, de hecho, los oligosacáridos son muy importantes, ya decíamos, en el reconocimiento celular. Entonces, de hecho, los virus, por ejemplo, o las bacterias, pueden identificar a la célula que tienen que infectar a través de los oligosacáridos. Y entonces reconocen los oligosacáridos que están recubriendo a la célula y entonces es ahí donde se unen.
De hecho, hay toda una colección de proteínas que reconocen oligosacáridos y les llamamos lectinas. Esas lectinas lo mismo sirven para el reconocimiento celular que a los virus y las bacterias también para reconocer cuál es la célula que tienen que infectar. Eso incluye también al famoso COVID. El COVID es un coronavirus. Ustedes saben que tiene una serie de proteínas que sobresalen como espículas, como si fuera una corona. Y esas proteínas que sobresalen lo que hacen es reconocer a una proteína especial que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces tiene esta proteína también oligosacáridos, de tal manera que reconoce al receptor de angiotensina y se le pega. Y una vez que se le pega, entonces el problema es que se internaliza. Una vez que se internaliza, se libera su material genético y este material genético toma el control de nuestra maquinaria celular y empieza a sintetizar, por un lado, más material genético y por otro lado, los diferentes componentes de la cubierta del virus. De tal manera que se empiezan a ensamblar membranas del propio virus y después con su material genético se ensamblan y se liberan. Y entonces, este virus es el que nos ha tenido literalmente en cuarentena ya durante más de un año. Ahora, los oligosacáridos también son muy importantes, por ejemplo, para determinar los tipos sanguíneos. El sistema de antígenos ABO está determinado básicamente por oligosacáridos. Los oligosacáridos que recubren nuestros eritrocitos son los que van a determinar estos antígenos, el O, el A o el B. De hecho, el antígeno O está formado por un oligosacárido que está formado por galactosa, fructosa, N-acetilglucosamina, galactosa, glucosa y está unido a un lípido de la membrana. Esta sería el oligosacárido que está presente en todas las personas que tienen sangre tipo O. Los que tienen sangre tipo A, el antígeno O se modifica y se le pega una unidad de carbohidrato más, un N-acetilgalactosamina. El hecho de tener esta N-acetilgalactosamina hace que entonces ahora sea un antígeno diferente. Y entonces este es el que va a caracterizar a la sangre de tipo A. Y los que tienen sangre tipo B, en lugar de N-acetilgalactosamina, lo que van a tener es una segunda unidad de galactosa. Entonces, la única diferencia entre el antígeno A y el B, pueden ver que es una galactosa si tiene el grupo N-acetilo o no lo tiene. Y en el caso del antígeno O, pues simplemente no tiene esa unidad de galactosa. Entonces, ¿cuál de los tres vamos a tener? Es el que va a determinar finalmente el tipo sanguíneo. Entonces, nosotros podemos heredar un antígeno A, un antígeno B o un antígeno O, tanto de nuestra madre como de nuestro padre. Y las combinaciones que se van a dar de estos antígenos es los que van a determinar entonces los diferentes tipos sanguíneos. Si heredamos simultáneamente antígenos O, pues entonces la sangre que vamos a tener es forzosamente de tipo O también. Pero si heredamos uno B y uno O, pues tendrá solo sangre tipo B. Y la sangre AB solamente si heredamos simultáneamente un antígeno B y un antígeno A. Entonces la sangre AB debe de tener ambos antígenos.
Ahora, ¿cuál es la sangre, el tipo de sangre más abundante? La verdad es que esta varía de una población a otra. En México, por ejemplo, la sangre tipo O es la más abundante. Es decir, el antígeno O es el que predomina por mucho. Pero pueden ver que en la India, por ejemplo, el antígeno más abundante es el B. Y después seguiría el O y el A. Entonces pueden ver que las diferentes barritas nos están indicando el tipo de antígeno que tenemos, que estaría presente en la población. Primero el O, luego el A, luego el B. Y al final el AB. El AB es el más raro de todos, porque necesitas simultáneamente uno A y uno B. En Rusia y en India hay mucho. Sí. ¿Por qué razón? La verdad no tengo idea. Pero así ocurrió. Ok. Ahora, en los carbohidratos, ay, ya me pasé. Es importante considerar algo que denominamos el índice glucémico. El índice glucémico tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros ingerimos carbohidratos, esos carbohidratos inmediatamente pasan al tracto digestivo y después se van absorbiendo. Cada vez que ustedes comen algo que tenga carbohidratos, inmediatamente los niveles de glucosa en sangre van a ir aumentando. Alrededor de una hora después de haber ingerido algún alimento que tenga carbohidratos es cuando tenemos el pico y ya después va regresando otra vez a su nivel normal. Pero pueden ver que dependiendo de la fuente de carbohidratos es que tan rápido y qué tan alto va a ser el pico. La glucosa, si nosotros tomamos una solución de glucosa, ese va a ser el pico más alto y más rápido, porque la glucosa inmediatamente se absorbe. Pero si fuera, por ejemplo, en forma de pan blanco, el pan blanco lo que tiene no es glucosa libre, sino almidón. Entonces tiene que ser primero hidrolizado el almidón para liberar las unidades de glucosa y ya después se absorbe. Pero entonces pueden ver que el pico es menor. No quiere decir que se absorba menos glucosa. No, lo único que ocurrió es que se empezó a absorber más lentamente. Y si se absorbe más lentamente, entonces el cuerpo tiene más posibilidades de irlo utilizando al momento y lograr que entonces los picos de glucosa no sean tan altos. Al final se asimila exactamente la misma cantidad, pero el pico de glucosa que se alcanza es menor. Y si es pan integral, pues todavía el pico es ligeramente menor, porque nuestras enzimas tardan un poquito todavía más de tiempo en degradarlo. Y entonces eso da oportunidad de que se absorba más rápidamente. Y de esta manera el pico todavía es menor. Entonces se han elaborado tablas en donde uno puede comparar para diferentes alimentos cuál es el pico que se obtiene. Y esos índices glucémicos pueden estar tomando como referencia la glucosa, que sería la primera columna, o tomando como referencia el pan blanco, porque el pan blanco es el que más se consume. Entonces, de hecho, pueden ver que el índice glucémico del pan blanco, por ejemplo, cuando es la referencia es 101, pero cuando es con la glucosa, el pico es 73. Eso quiere decir que entonces genera un pico más bajo en comparación con la glucosa. Pero pueden ver que diferentes alimentos dan diferentes valores o diferentes picos. Las frutas dan picos más bajitos en comparación con el pan blanco y pueden ver que las legumbres dan todavía picos mucho más bajos. Entonces los carbohidratos que estarían presentes en diferentes semillas, por ejemplo, se absorben mucho más lentamente. En el jugo
vean que son valores relativamente altos. Entonces, la razón es que sus carbohidratos están prácticamente disueltos ya. Entonces, si alguien tiene problemas de exceso de glucosa o tiene ya problemas para asimilar la glucosa, tiene ya diabetes, pues lo ideal es que entonces los carbohidratos que consuma sean de los que tienen un índice glucémico bajo. Entonces, ¿qué conviene? Que si va a comer pan, pues que sea pan integral o multicereal, que tiene un índice glucémico más bajo. Si se genera un pico muy alto de glucosa, entonces el problema es que el páncreas tiene que secretar una mayor cantidad de insulina. Y si ya tenemos problemas de diabetes, pues lo único que estamos haciendo es metiendo en problemas al páncreas. Y en una persona normal, el problema es que le estamos dando una sobrecarga de trabajo al páncreas. Así que de todas maneras, aún en las personas sanas, lo ideal es que los carbohidratos que ingerimos de la dieta vengan de fuentes que tengan un índice glucémico no tan alto. Entonces, el azúcar, el pan dulce, pues no son las mejores opciones. Tenemos aquí la continuación de esa tabla. Pueden ver que las pastas también tienen índices glucémicos relativamente bajos, pero pueden ver también que los azúcares tienen índices glucémicos altos, excepto los que no metabolizamos bien, como es el caso del xilitol o el lactitol. Entonces, estos los usan muchas veces como edulcorantes. Ok. Ahora, ya que estamos hablando de los problemas del exceso de glucosa, alguien hizo una comparación, bueno, un grupo de investigadores hicieron una comparación entre cuáles son los efectos tóxicos que puede tener, por ejemplo, el abuso en el consumo de alcohol y el abuso en el consumo específicamente de fructosa. Y la razón por la cual hacen énfasis en la fructosa, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, es por el hecho de que nosotros, nuestra dieta, está diseñada para que el carbohidrato mayoritario que se ingiere es glucosa. El metabolismo de glucosa está extraordinariamente regulado, muy, muy regulado, pero el de fructosa no. Las cantidades de fructosa que debieran de venir en la dieta son cantidades relativamente bajas. Son de la fructosa que viene en las frutas, literalmente, de la sacarosa que está en los frutos. Pero cuando nosotros ingerimos en lugar de las frutas jugo de naranja, por ejemplo, pues lo que estamos haciendo es una extracción de esos azúcares y entonces ahí ya estamos consumiendo en exceso. Y en los últimos años se ha utilizado la fructosa como edulcorante y esto es particularmente importante en los refrescos. En los refrescos ya no se están endulzando con azúcar, se están endulzando con fructosa. La fructosa para los industriales tiene la ventaja de que nos da una sensación de dulce mucho mayor que la sacarosa, entonces tienen que añadir menos fructosa. Pero añaden fructosa que no está su metabolismo altamente regulado. Entonces, de hecho, alguna vez para los diabéticos se propuso la idea de que si no podían asimilar la glucosa, pues darles fructosa. La fructosa, una vez que se absorbe, pasa directo a las células. En el caso de la glucosa, necesitan transportadores que están regulados por insulina, entonces si la insulina no trabaja, pues la absorción de glucosa tampoco funciona bien. Pero la fructosa no tiene ese problema. Entonces, alguna vez se les hizo fácil a un paciente diabético, entonces en lugar de darle suero con glucosa, le dieron suero con fructosa. Y los cuates se pusieron peor.
porque resulta que la fructosa entró tanto en cantidades muy altas al hígado que empezó a provocar problemas. De hecho, empezaron a tener problemas hepáticos y entonces tuvieron que suspenderlo. Ya que veamos metabolismo, les voy a platicar exactamente qué es lo que pasa. Pero lo que quiero que vean ahorita es que comparen los efectos tóxicos del etanol y vean que muchos de ellos son parecidos a los que se observan con la fructosa. Hay hipertensión, hay problemas de infarto al miocardio, hay dislipidemias, hay pancreatitis, obviamente hay obesidad, hay malnutrición porque la fructosa no es precisamente el mejor nutriente, hay daño hepático y no hay adicción, pero sí habituación. Es decir, una vez que nos acostumbramos a comer algo muy dulce, después resulta que cada vez le vamos poniendo más y más azúcar o más fructosa o queremos las cosas cada vez más dulces. Ahmed, Sí, a ver, es que esto de la fructosa ya lo entendí, pero por ejemplo mencioné el xilitol, que es otro edulcorante, dijo, ajá, y pues dice que no lo metabolizamos. Entonces, pues no sé si mi razonamiento sea muy tonto, pero los edulcorantes entonces sí, y no, del azúcar y no aumentan, pues sí, pues sí, el azúcar sérico, porque solo sale, o sea, solo entra y sale por la orina o no sé por dónde, o cómo. sí, xilitol y lactitol prácticamente no los metabolizamos, así que sí, los desechamos. En el caso de la fructosa, el problema es que pues, la fructosa entra directo a la glicólisis y ya no forma glucosa, o forma pero muy poquito, solo a través de la gluconeogénesis puede regresarse a glucosa. Y entonces el incremento en glucosa circulante es bajito, pero es un dato engañoso, porque la fructosa alimenta directamente a la glicólisis. Y entonces, ok, no aumenta los niveles de glucosa, pero la fructosa en sí se aumenta. Ujú. Entonces, por ejemplo, un diabético o a cualquier persona así, ¿usted se recomendaría edulcorantes como el xilitol, el lactitol? Si no abusan y no puede dejar los dulces, el problema es que luego los diabéticos tienen una especie como de ansiedad de comer algo dulce o de sentir que necesitan comer algo dulce. Y entonces sí, en ese caso, pues sí es mejor que se vayan habituando poco a poco a cosas menos dulces y entonces empiecen con edulcorantes. Pero lo ideal es que vayan disminuyendo su consumo de azúcar. El problema es que como hay habituación, entonces tiene que ser gradual. Si tú le cortas el exceso de azúcar a un diabético, todo le vas a ver insípido y todo le vas a ver horrible. Entonces tiene que ir bajando gradualmente. Tulio, Sí, doctor. Bueno, no sé si, más bien, no me quedó muy claro por qué cuando ingerimos frutas no es un problema la fructosa y sí cuando tomamos el jugo o algo así. simplemente por cantidad. O sea, si tú te tomas un vaso de jugo de naranja, te estás tomando como los azúcares que están contenidos en 6, 7 naranjas. Pero si tú te comes la naranja completa, pues te comes una, dos cuando mucho, pero no te comes 7 de un tirón. Entonces, a eso me refiero. Entonces, Perfecto, gracias. ok. Entonces, de hecho, pueden ver ustedes que en muchas partes del mundo, el exceso de calorías a partir de carbohidratos es excesivo en muchas partes del mundo, no en todas. En América Latina, por ejemplo, no tenemos el problema que tiene Estados Unidos.
Pero el problema es que para allá vamos. Si comparamos el consumo de refrescos per cápita, por ejemplo, pues ya le ganamos. Y no somos país desarrollado. Entonces, realmente estamos, ahora sí que en el peor de los mundos, somos un país subdesarrollado y tenemos problemas médicos de país desarrollado por una dieta mal copiada. Ahora, ya que mencionaron los edulcorantes, algo que quiero que tengan claro es que los edulcorantes no tienen una estructura similar a los carbohidratos. Esta es la sucralosa, por ejemplo, el famoso Splenda, que tiene cloruros en la estructura de sus carbohidratos. El aspartame es un derivado de aminoácidos. El acesulfame, pueden ver ustedes, es un anillo. El ciclamato y la sacarina igual. Entonces, lo único que tienen en común todos estos compuestos es que estimulan a nuestras papilas gustativas y en particular a nuestros receptores del sabor dulce. Entonces, son capaces de unirse a esos receptores de sabor dulce y estimularlos. De hecho, si nosotros comparamos y asignamos arbitrariamente un poder edulcorante de 1 al azúcar, pueden ver que la glucosa es comparativamente menos dulce o tiene un poder edulcorante menor. La maltosa todavía menos y la lactosa todavía es menor. La leche deslactosada lo que hace es romper la lactosa y entonces libera galactosa y libera glucosa. Si ustedes han probado alguna vez la leche deslactosada, se darán cuenta que sabe más dulce. Sabe más dulce porque tiene ya la glucosa libre que estaba en la lactosa. En la lactosa casi no sabía dulce, pero cuando se libera, le da un sabor dulce mucho más intenso. Y de los edulcorantes artificiales pueden ver que su poder edulcorante es muchas veces mayor que el del azúcar. La sucralosa es 600 veces más dulce que el azúcar. La sacarina es 300 veces más dulce. De hecho, los sobrecitos de edulcorante realmente tienen solamente unos cuantos miligramos del edulcorante y le ponen glucosa para que ustedes puedan ver que añaden algo. Si no pusieran nada, esos miligramos quedarían adheridos al papel, al sobrecito, y no añadirían nada. Entonces, una manera de poder ver que ustedes añaden algo es poniéndole un poquito de glucosa. Y a los diabéticos les sirve porque entonces les da una dosis muy chiquita y controlada de glucosa, un gramito nada más. Isaac, ¿querías decir algo? Sí, doctor. No, pues con esto de todo el problema del azúcar, ¿no? Del consumo. Yo una vez había leído que los carbohidratos, participan en cierto punto a la producción de serotonina y por eso son, digamos, muy Un placer. reconfortantes, muy adictivos. Y pues se va haciendo un círculo vicioso porque cada vez, necesitas más y quieres más y pues sí, llega a ser un problema. Y Sí, está no, interesante porque ponían de ejemplo al chocolate. Decían que el chocolate amargo es muy bueno porque sí te ayuda mucho a producir serotonina y lo recomiendan, por ejemplo, para dormir bien o cosas así. Pero pues el problema ya está cuando empieza a ser un consumo crónico, ¿no? sí, hay habituación, exactamente como lo señalas. Gracias, sí, es interesante. De hecho, un edulcorante ya más reciente es la stevia, pero ojo, no quiere decir que sea mejor o más saludable. Esta es la estructura de la stevia. Pueden ver que también es un compuesto químico. No es de los que producimos nosotros, pero igual estimula nuestras papilas gustativas. Su poder edulcorante es relativamente variable porque hay diferentes derivados de este diterpeno. Sí, escuché algo.
Sí, doctor, una pregunta. La tabla que tenemos abajito dice como de que endulza 600 veces más, pero ¿a comparación de qué? ¿Del azúcar de Del mesa? azúcar. Ajá. Ah, ok. Gracias. Sí, todo es con relación al azúcar. Ujú. Ok. Entonces, Doctor, de hecho, sí, ah, entonces bueno, suponiendo que queramos comer más saludable, ¿nos tendríamos que fijar en el índice glucémico o no? ¿No? sí, hay que fijarse en el índice glucémico. Y esa es la explicación por la cual, por ejemplo, el pan integral es mejor que el pan blanco. Y a su vez el pan multigrano es mejor que el pan integral o que el pan blanco. Ujú. Sí, el índice Gracias. glucémico es el que nos da un poco la pauta. Entonces, bueno, aquí está una tabla más completa de los edulcorantes. Y ahora, lo que quisiera comentarles es que el campeón de todos los edulcorantes es una proteína. Fenilalanina, ¿no? No, fenilalanina es uno de los componentes del aspartamé, pero la monelina, Es que me acuerdo que había como un problema porque por los chicles, algo de la fenilalanina, o sea, eso sonó hace unos años que tenía, sí, ¿cuál era ese problema? todos los productos que tienen aspartamé no se recomienda que lo ingieran niños, porque existe la posibilidad de que puedan tener fenilcetonuria. La fenilcetonuria no es otra cosa más que simplemente la incapacidad de catabolizar la fenilalanina. Entonces, en estos niños, si no se metaboliza, entonces el exceso de fenilalanina queda ahí circulando. Y el problema es que la fenilalanina, como muchos otros aminoácidos, es un neurotransmisor y entonces interfiere con la maduración del sistema nervioso. Entonces, los niños con fenilcetonuria y cuando comen proteínas y lo hacen en exceso, entonces la fenilalanina queda ahí circulando, interfiere con la maduración del sistema nervioso y resulta que entonces estos niños terminan desarrollando retraso mental. Como el aspartamé tiene fenilalanina y nosotros lo catabolizamos, liberamos esa fenilalanina, entonces en esos niños el problema se vería más acentuado. Después lo vamos a comentar también, pero sí, es buena observación, gracias. Pero el campeón, decíamos, es monelina. La sacarosa, decíamos, tiene un poder edulcorante de 1, el aspartamé de 180, la monelina es de 100,000. Entonces, se une con mucha eficiencia a nuestros receptores del sabor dulce. La monelina lo producen las plantas como parte de los componentes del néctar y lo hacen literalmente para engañar a los insectos. Los insectos buscan el sabor dulce porque saben que allí hay carbohidratos. Entonces, las plantas, para engañar a los insectos, producen este edulcorante, monelina. Y la monelina, entonces, cuando lo prueban los insectos, les sabe súper dulce y entonces lo buscan. Pero pues no hay carbohidratos. Es el edulcorante nada más. Entonces, igual pasa con la taumantina y la braseína, nada más que tienen un poder edulcorante un poquito menor. Entonces, la monelina es capaz de unirse al receptor del sabor dulce y lo activa de manera muy importante. De hecho, hay proteínas que pueden engañar completamente a nuestros receptores del gusto. Esta proteína, por ejemplo, en medio ácido, estimula el receptor del sabor dulce y entonces cambia el sabor ácido por un sabor dulce. Entonces debería de sabernos ácido y sin embargo nos engaña. Esta otra bloquea el receptor del sabor dulce y entonces, aunque esté lleno de carbohidratos, si hay gurmarina, no nos sabe a nada porque lo bloquea y no lo estimula. Entonces impide que pueda ser estimulado el receptor. Ok.
Ahora, me parece importante, antes de entrar al metabolismo de carbohidratos, dar simplemente un panorama muy rápido y muy general de lo que son la nutrición en general. Entonces, ustedes saben que la fuente de energía principal son los macronutrientes, que son carbohidratos, que son los que vamos a estudiar con mucho detalle, pero después vamos a estudiar en este mismo curso grasas y proteínas, también como macronutrientes. De estos macronutrientes, nosotros tenemos que obtener elementos esenciales, y eso incluye la lista de aminoácidos esenciales que ya habíamos mencionado, pero en el caso de las grasas también hay componentes esenciales. Los ácidos grasos poliinsaturados, el ácido linoleico y el ácido linolénico, deben de venir en la dieta, no los podemos sintetizar. En la dieta tienen que venir también las vitaminas, las 13 vitaminas que ya habíamos mencionado, y que muchas de ellas son cofactores de enzimas. En la dieta tienen que venir también diferentes minerales, el calcio, el cloro, el magnesio, el fósforo, el potasio, el sodio, elementos traza también, que muchos de ellos son cofactores de enzimas. Y hay otros que a la fecha siguen en duda. Entonces está ahí el arsénico, el cromo, el níquel, el silicio, el estaño, el vanadio. De estos elementos traza, lo único que sí quisiera yo comentar es que todavía no está muy claro en qué enzimas, en el caso del níquel sí, pero por ejemplo en el caso del arsénico y el cromo, no está del todo claro cuál es la enzima que requerirían estos elementos. En el caso particular del cromo, quiero que le pongan mucha atención, porque de todos los minerales que se venden en las tiendas que venden alimentos nutritivos, el cromo es el suplemento, después del calcio, es el que más se vende. Pero a la fecha, todavía no se ha identificado ni una sola enzima que utilice el cromo como cofactor. Y le han buscado de veras por todos lados. Lo único que sí tienen muy claro es que el cromo en cantidades muy pequeñitas parece que ayuda a regular los niveles de glucosa. Lo que ya no queda muy claro es que si esos niveles pequeñitos de cromo están teniendo un efecto muy parecido a lo que son los medicamentos homeopáticos, que suelen ser productos tóxicos o venenos dados en cantidades muy pequeñitas, y en cantidades muy pequeñitas tienen efectos terapéuticos. El cromo pudiera estar en esa situación. Pero el cromo, por favor, no se les olvide, es carcinógeno. Entonces, la planta de cromatos, por ejemplo, que estaba en la Ciudad de México, la cerraron hace muchos años precisamente por la toxicidad del cromo. Y de hecho, el sitio donde está ubicada la planta no se puede utilizar porque tiene niveles elevados de cromo y es carcinogénico. Entonces, el cromo no deja de ser un elemento tóxico. Entonces, suplementos de cromo, por favor, mientras esté la duda, yo los dejaría ahí en el estante y ni los recomendaría ni los consumiría. Ok. Entonces, decíamos, macronutrientes son carbohidratos, lípidos, proteínas. Micronutrientes, pues son vitaminas y minerales. Ahora, estos macronutrientes nos van a dar la energía para desarrollar todas nuestras actividades. ¿Cuánta energía requerimos? La verdad es que esto es variable. Depende de la edad, depende del sexo, depende de la actividad física que están desarrollando y depende inclusive de variaciones genéticas, el metabolismo propio.
Ustedes seguro conocerán a alguien que come, come, come y está flaco y nunca engorda. Y viceversa, hay personas que comen no demasiado y sin embargo comen un poquito de más y empiezan a subir de peso. Eso es parte de las variaciones en el metabolismo basal, básicamente, usualmente asociadas a las hormonas tiroideas, y no tienen que ver ni con la actividad ni con el sexo, son simplemente variaciones metabólicas. Pero en términos generales, en promedio, vamos a decir que un adulto, si tiene actividades sedentarias, tiene un requerimiento calórico del orden de 2,000 kilocalorías por día. Y ese va aumentando dependiendo de la actividad física. Si son moderadamente activos, subirá como 400 kilocalorías más. Si son muy activos, a 3,000 kilocalorías. Un albañil puede comer fácil 4,000 o gastar 4,000, 5,000 kilocalorías por día. Y así todo depende. Igual, dependiendo de la edad, pues va a ser también el gasto energético. En hombres es un poco mayor, en mujeres es un poco menor. Y posiblemente esté más asociado a la actividad física. Ahora, de esto, si ustedes se quedaran en la cama y no hicieran absolutamente ningún movimiento más que incorporarse para comer y volverse a acostar, de todas maneras tendrían un consumo importante de calorías. Deben ser del orden de 1,200 calorías. Eso quiere decir que 1,200 calorías es la energía que necesitamos solo para mantener vivo a nuestro cuerpo. La diferencia con las 2,000 o las 2,400 es ya entonces la actividad física que ustedes desarrollan. Entonces pueden ver ustedes que si son sedentarios, la mayor parte de la energía es simplemente para el mantenimiento de nuestro cuerpo. Y otra porción, que no es la mayoritaria, es para que podamos desarrollar nuestras actividades físicas. ¿Qué tanto vamos a gastar? Pues depende de qué actividades estamos desarrollando. Escribir a mano o escribir a máquina pues son actividades sedentarias. Tomar clase también es actividad sedentaria. Dar clase también es actividad sedentaria. Moderadamente activos, pues ya sería, por ejemplo, carpintería. Muy, muy activas, pues ya sería alguien, un minero, por ejemplo, un albañil, alguien que esté trabajando en un aserradero. Ahí sí puede gastar cantidades muy, muy grandes de energía. Ojo, estas son energías por hora de actividad desarrollada. Entonces, decíamos nosotros que 1,200 calorías es simplemente para mantenernos. Aquí pusieron 1,700, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, depende aquí sí del peso, del género, de la edad. Las actividades habituales, la verdad es que son del orden de 400, 500 calorías. De tal manera que quiero que se fijen que si ustedes comen en exceso algo, pues eso fácilmente rebasa las 400 calorías. Entonces, si se comen una bolsita de cacahuates, por ejemplo, de 300 gramos, esa bolsita de cacahuates fácilmente tiene más de 1,000 calorías. Entonces, lo que quiero que tengan claro es que es muy fácil caer en sobrepeso por consumo excesivo de calorías. En una dieta ideal, las calorías que vienen de los carbohidratos nos deben dar más o menos casi el 60% de la energía total. Las grasas idealmente nos deben dar el 30% y las proteínas idealmente el 12%. El problema es que nosotros tenemos consumo excesivo de azúcares y también de grasas. Es más, todo lo que está frito
nos sabe más rico. Un tamal tiene cantidades muy altas de carbohidratos, pero hay gente que además lo fríe. Y además luego lo echan en una torta. Y entonces la cantidad de calorías que se pueden ingerir son realmente altas. Y de hecho, todos los alimentos grasos en todos los mamíferos tenemos la adaptación para que todo lo que tenga exceso de grasas nos sabe más rico. Tenemos casi adicción por todo lo que tenga grasas. Y entonces, animales de laboratorio, por ejemplo, si les dan alimento que contenga mayor cantidad de grasa, se lo comen más rápido y en mayor cantidad. Y eso posiblemente tiene que ver con el hecho de que los animales, y eso nos incluye a nosotros, antes de la agricultura, pues éramos cazadores-recolectores, entonces no teníamos asegurada la comida del día siguiente. Así que cuando había alimento, pues había que consumirlo. Y si tiene grasas, pues nosotros ya desarrollamos el gusto para que nos supiera mejor a los alimentos que no tienen. Ok. Ahora, en los países desarrollados, los carbohidratos muchas veces subdesarrollados, perdón, los carbohidratos suelen aportar el 70 al 90% de la dieta. Entonces, esto es importante que lo considere. Entonces, cuando vayan a poner a alguien a dieta, es importante que sepan cuánto está comiendo de carbohidratos, cuánto está comiendo de grasas, cuánto está comiendo de proteínas, para saber dónde pueden recortar calorías si es que es necesario. Ok, entonces, ya son las 8:52. Me fui más lento de lo que pensaba. La siguiente clase vemos glicólisis y antes sí quiero hablar de algunas hormonas que regulan la digestión, porque son importantes desde el punto de vista médico. Entonces, empezaríamos a hablar de gastrina, secretina, colecistoquinina, de leptinas, de grelina. Y entonces vamos a ver simplemente su papel como reguladores del proceso de digestión y de la sensación de saciedad. Entonces, aquí le paramos y nos vemos entonces el lunes. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, entonces empezamos metabolismo el lunes para leerlo. Sí, tengan un apunte ya preparado para glicólisis. A ver, a mí me gustaría que las reacciones de la glicólisis ya las tengan en su apunte, de tal manera que ustedes nada más vayan haciendo anotaciones de las diferentes reacciones. Glicólisis, ¿verdad? De Gracias, glicólisis, sí. De hecho, habitualmente lo que hacía era dejarles una tarea en donde me anotaran las reacciones desarrolladas de la glicólisis y servía para que sobre esa tarea ustedes fueran haciendo anotaciones. Entonces, me gustaría que hicieran algo equivalente, nada más que entonces al final pues, le toman una foto y me lo envían. Entonces, yo subiría una tarea donde nada más ustedes me envíen su apunte. Entonces, ese es el que me gustaría que me enviaran y lo consideraré como tarea. No se les olvide que van a trabajar también su reporte de la práctica número 1. ¿Sí han avanzado sin problema con ella? Híjole, díganme sí o no. ¿Sí? Sí, doctor. Doc, Ok. yo tenía algunas dudas. Bueno, mi equipo y yo. Ahmed, ajá. La primera es que en el 1.1 dice del plasma, o sea, sacar, a ver, espérame, déjame saber. Dice, ¿cuál es la osmolaridad de las soluciones plasma? O sea, se refiere a las soluciones que nos pide calcular, ¿verdad? O las del Ajá. plasma. Ah, ok. Y les dan la composición. Entonces, nada más no se les olvide que para la osmolaridad, algunos sí se disocian y otros no. La glucosa no se disocia, por ejemplo, pero las sales sí se disocian. Doc, y justamente en eso teníamos duda.
El bicarbonato ya no se disocia, ¿verdad? Porque ya está disociado. Entonces sería solo un osmol. A ver, aquí sí. Yo creo que allí se presta confusión en la manera que lo redactaron. El problema es que no pueden añadir bicarbonato solito. Siempre tiene que ser bicarbonato de algo. Entonces, corríjanle ahí, tiene que ser bicarbonato de sodio. Ah, ok. Y entonces la concentración que obtengan de bicarbonato es también la concentración de sodio que van a tener ahí presente. Entonces le ponemos bicarbonato de sodio, ¿verdad? Ujú. Y ya, así, ya la última, en serio que ya. No, está bien. Es que en el 1.3 dice al adicionar la glucosa a la solución, ¿cuál es la molaridad de las dos soluciones? Pero entonces, para sacar la molaridad primero, no usamos la glucosa que nos dice ahí de 5% de dextrosa y 0.5 de dextrosa. Sí, a ver, ya no me acuerdo bien, pero hasta donde recuerdo es, en una sí tiene glucosa y en otra no. Entonces hacen las cuentas sin glucosa y después hacen las cuentas con la glucosa. Ah, ok, está viendo. ¿Sí? Gracias. Sí. No, ¿de qué? Bueno, entonces, si hubiera alguna duda más, me la dicen ese mismo lunes, pero el lunes en el transcurso del día sí yo esperaría que ya me entregaran. Y si no hay dudas, pues lo pueden hacer desde antes, como gusten. Ok, les subí también un material sobre cómo elaborar las referencias bibliográficas. Entonces, por favor, échenle un ojito también, porque es importante que incluyan referencias que hayan consultado para resolver las preguntas. Ok, bueno, ahora sí no los entretengo.